estamos observando nuevamente el indicador de confianza del consumidor más alto y en octubre del 2021 estamos oficializando un indicador de confianza del consumidor de 38.5 puntos, que corresponde a un incremento de 0.75 puntos frente al indicador de confianza de septiembre, que correspondía a 37.7 puntos. Dentro de los 5 niveles que corresponden con el indicador de confianza del consumidor, es importante resaltar que seguimos con una única dimensión por encima de 50, que corresponde con las perspectivas que tienen los hogares frente a la situación económica de su hogar en los próximos 12 meses. Y en donde también es importante resaltar que cuando estamos viendo las expectativas frente a la situación del país desde la perspectiva económica en los próximos 12 meses, vemos un estancamiento por debajo de 50, es decir, todavía no hemos podido superar el umbral de estabilidad con corrección hacia el optimismo, sino que vemos un estancamiento por debajo de 50 de ese subcomponente del indicador de confianza del consumidor. Es importante recalcar cómo Cúcuta, Santa Marta y Cali siguen destacando en relación con la divulgación del mes anterior como las ciudades con los mayores niveles de confianza de los hogares. Sin embargo, hay un cambio en la ciudad con menor nivel de confianza en la medida que para el mes anterior teníamos a Popayán y en segundo lugar a Bogotá. En este caso particular, Bogotá toma el liderazgo como la ciudad con menor confianza por parte de sus hogares desde la perspectiva del indicador de confianza del consumidor. Lo que nosotros estamos observando es que el 44.9% de los hogares están estableciendo que la situación económica de su hogar hoy es peor o mucho peor que hace 12 meses. Cuando queremos evaluar las perspectivas hacia el futuro, hemos tenido la costumbre de agregar las perspectivas optimistas. En este caso estamos viendo que el 39.9% de los hogares está considerando que la situación económica de su hogar puede estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses. Lo que nos establece es que el 61.4% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país considera que el país en su situación económica está peor o mucho peor que hace 12 meses. Las perspectivas hacia el futuro, tanto de la situación económica del hogar como de la situación económica del país, son mucho más moderadas en octubre del 2021 que en comparación con octubre del 2020. Miren cómo el sentimiento de mejoría nos lleva a estar en 31.8% de los jefes de hogar reportando que consideran que la situación económica del país en los próximos 12 meses va a estar mejor o mucho mejor. Aquí lo que nosotros podemos establecer es que el 54.1% de las jefaturas de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportó que en la última semana o en los últimos 7 días estaba trabajando. Miren la brecha que se observa entre hombres y mujeres. 71.8% de jefes de hogar hombres y 43% de jefes de hogar mujeres trabajando en el mes de octubre y asimismo miren la brecha tan marcada entre hombres y mujeres en relación con el porcentaje de jefes de hogar reportando estar dedicados a oficios del hogar. Mientras solamente el 11.1% de los jefes hombres reportó estar dedicándose a oficios del hogar, el 46.8% de las jefes de hogar mujer reportó dedicándose a estas tareas de cuidado no remunerado y tareas domésticas al interior del hogar. Lo que estamos viendo es que el 11.1% de las jefaturas de hogar reporta estar trabajando remotamente desde su casa a través de modalidades de teletrabajo, trabajo en casa o de otras modalidades virtuales que nosotros podemos encontrar en desarrollo de la gestión virtual de las restricciones a la movilidad. Y frente a las perspectivas hacia futuro del teletrabajo, tenemos una marcada estabilidad en donde miren cómo el 55% de ellas reporta no querer trabajar remotamente después de la pandemia.
aunque vemos que el 17.7% de los jefes de hogar reporta querer seguir teletrabajando 5 o más días por semana después del levantamiento de todas las restricciones a la movilidad que trae consigo la emergencia sanitaria y la gestión de la pandemia. Teníamos en septiembre al 78.7% de las jefaturas de hogar reportándonos que ya se habían aplicado al menos una dosis contra la enfermedad COVID-19, al menos una dosis, mientras que en octubre del 2021 estamos viendo al 84.6% de las jefaturas de hogar reportando haberse aplicado al menos una dosis o la vacuna monodosis. Esto significa que estamos viendo un incremento de 6.9 puntos porcentuales en la cantidad de personas que al menos se ha aplicado una dosis. Mientras tanto, cuando nosotros queremos ver el remanente, es decir, las personas que no se han aplicado la vacuna y sobre ellas hacemos la calificación sobre el sentimiento de si están interesados en aplicarse la vacuna, es importante resaltar cómo llevamos 3 meses en un valle igualmente distribuido entre hombres y mujeres, en donde estamos viendo en el caso de octubre al 5.8% de los jefes de hogar reportando no estar interesados en aplicarse la vacuna y eso lleva a que la intención del sí pues se reduzca en valores absolutos. Pasamos del 15.3% al 9.6% de jefes de hogar queriendo aplicarse la vacuna, dado que aún no la ha recibido. El porcentaje de personas que no se han vacunado, que sí están interesados en hacerlo, pero no lo han hecho, que aducen que no lo han hecho por escasez de vacunas, se reduce prácticamente a la mitad. En el mes de septiembre, nosotros teníamos el 26% aproximadamente de estas personas que quieren vacunarse, no lo han hecho y dicen que no lo han hecho precisamente por escasez de vacunas. Eso significa que ha habido tal vez una mayor disposición de vacunas en el mes estadístico de octubre que lleva a que esta causa disminuya, lo cual pues es un elemento positivo. Sin embargo, tenemos un componente negativo y está asociado con la mayor cantidad de gente que está interesada en aplicarse la vacuna, pero que no lo ha hecho porque no tiene tiempo, posiblemente porque no le es posible ausentarse de su relación laboral. En septiembre nosotros teníamos que, en este caso en particular, teníamos una prevalencia mucho menos importante, solamente del 35.7% en septiembre, de jefes de hogar que nos decían, yo quiero aplicarme la vacuna, pero no lo he hecho porque no tengo suficiente tiempo para ir a vacunarme. Eso incrementó en el mes de octubre, lo cual puede estar dando fe de un efecto colateral de tener a una mayor cantidad de jefes de hogar trabajando y por consiguiente no encontrando la posibilidad de aplicarse la vacuna, algo que debe generar conciencia en las empresas para permitir que los empleados o sus contratistas puedan asistir al plan de vacunación. Por otro lado, frente a la disposición del refuerzo, tenemos una prevalencia relativamente estable, una mayoría contundente de los jefes de hogar, en este caso superior al 85%, al igual que en el mes de septiembre, de jefes de hogar queriendo aplicarse la vacuna. Estamos observando que aproximadamente 1.588.000 hogares están observando también cómo antes de la pandemia tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día y ahora en octubre del 2021 están comiendo solo 2 comidas al día. 1.6 millones de hogares de aproximadamente 8 millones de hogares para los cuales es representativa la encuesta Pulso Social. ¿Esto qué significa? Significa que en octubre del 2021 estamos viendo, después de septiembre del 2020, estamos viendo el segundo mejor resultado en materia
de seguridad alimentaria durante todo este periodo de seguimiento a la pandemia, en donde vemos que el 71.2%, que es una mejora frente a septiembre y frente a lo que ha sucedido durante todo el año 2021, están teniendo la posibilidad de consumir 3 comidas al día, mientras que el 26.8% restante de los hogares está consumiendo solamente 2 comidas al día en el mes de octubre de 2021.